titulé al tema Una profecía para nuestros días, y está basado en Apocalipsis capítulo 13, así como se leyó la lectura bíblica. Y en síntesis, Apocalipsis capítulo 13 habla principalmente de dos grandes, dos grandes bestias. Una bestia que sube del mar y otra bestia que sube de la tierra. En el contexto de eventos finales, estas bestias están acompañadas de otra más, que es una bestia desconocida, entre comillas. Desconocida porque muy rara vez hablamos de ella. Y hoy día vamos a hablar un poquito de esa bestia. Es la bestia de Apocalipsis 11:7 y se le conoce como la bestia que sube del abismo. No vamos a leer el versículo, ¿verdad? Pero en el tiempo del fin tenemos la bestia que sube del abismo, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Ahora, según Apocalipsis 13, 6 y 7, que fue la lectura bíblica, la bestia que sube del mar tuvo un problemita. ¿Cuál fue el problemita que tuvo? Ah, 13:3. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Así que un detalle que da, ¿verdad?, el libro de Apocalipsis es que este poder, representado por una bestia, iba a recibir una estocada que aparentemente la iba a eliminar, pero sin embargo sobrevive y recobra la salud y llega a ser tal vez un poco más poderosa de lo que era, porque dice que todo el mundo se maravilla, todo el mundo le rinde, no diré adoración, pero le rinde respeto, obediencia en muchos de sus decretos. Ahora, para entender un poquito mejor cómo funciona este esquema de la Biblia con respecto a las bestias, vamos a comenzar viendo desde un poco antes que terminen los 1260 años de la profecía de los 42 meses, tiempo y medio tiempo, ¿verdad? Que ya estamos familiarizados con ellas. Vamos a mirar el siguiente cuadro y vamos a ver esta declaración. Ahí hay una fecha. 31 de octubre de 1517. ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué pasó en esa fecha? ¿Qué es lo que muestra ahí el cuadrito? Muy bien, excelente. Es el momento en que históricamente se da como el inicio de la Reforma Protestante. Y el evento es cuando Martín Lutero, un monje agustino, doctor en teología, profesor de la Universidad de Wittenberg, decide reaccionar ante el abuso y el engaño llevado adelante por los que estaban vendiendo indulgencias. Indulgencia era un documento que facultaba al propietario, al que lo compraba, para decir que sus pecados habían sido perdonados y que también, de acuerdo al monto que se ponía en esa indulgencia, también sus pecados futuros estaban perdonados. Había otros casos donde difuntos supuestamente podían ser sacados del purgatorio comprando estos documentos.
Ahora, ¿cuál era el fin? El fin era un proyecto de construcción. ¿Okay? Se había decidido en Roma que había que construir la Basílica de San Pedro y los fondos no estaban. Entonces la manera de conseguir los fondos era vendiendo estos certificados llamados indulgencias. Ahora, como profesor de universidad y como persona que a veces tenía predicaciones en la iglesia de la Universidad de Wittenberg, Lutero se encontró con que había algunos miembros de iglesia que resistían sus mensajes, porque los mensajes de Lutero eran, como dice Hebreos 4:12, eran como espada de dos filos. Entonces la congregación de Lutero, la mayoría le gustaban sus mensajes, pero había algunos que lo resistían porque decían, oiga, padrecito, pero usted nos está apaleando duro y no está bien, porque nosotros tenemos estos documentos. Y estos documentos dicen que usted no nos puede estar tirando, ¿verdad? Todos los domingos, porque nosotros ya estamos perdonados. Mire, mi documento dice que de aquí a 2 años yo puedo pecar y estoy perdonado. Entonces, eso motivó a que Martín Lutero se fuera a su oficina y dedicara un buen tiempo y escribió 95 razones por las cuales las indulgencias no estaban en armonía con la palabra de Dios. Y esas hojas con esas tesis que él hizo, las clavó en las puertas de la iglesia de Wittenberg. Y por eso es que se da como fecha del inicio de la Reforma Protestante este acto de Martín Lutero. ¿Ok? Ahora, noten bien, Lutero se levanta ¿contra qué? ¿Verdad? Contra ciertas prácticas que no están en armonía ¿con qué? Con la Biblia, ¿ok? Así que siempre cuando recordemos a Lutero tenemos que pensar que él durante su vida siempre exaltó la palabra de Dios por sobre los concilios, por sobre los decretos, por sobre la autoridad humana de la Iglesia Popular. Ahora, la fuerza de la Reforma no estuvo en la personalidad de Lutero, o de Zwinglio, o de Calvino, no. La fuerza de la Reforma estuvo en un así dice Jehová. Muy bien. Me gustaría hablar más de Lutero, pero el tema es otro. Así que vamos a ir a la segunda imagen, segundo cuadrito, y vamos a ver que en respuesta a la reforma llevada adelante por varias personas estudiosas de las Escrituras, en la Iglesia Católica hubo un movimiento que se llamó la Contrarreforma. Y ahí tenemos la fecha. Se hizo un concilio en Trento en 1545 hasta 1563. Poquito antes de eso, 1540 más o menos, un hombre llamado Ignacio de Loyola formó una orden conocida como la Compañía de Jesús. Esta orden fue creada exclusivamente para combatir la herejía, lo que se llamaba en ese tiempo, ¿verdad?, el desacuerdo con la Iglesia Madre. Ignacio de Loyola era un ex soldado, había sufrido una herida en combate y él entonces dedicó toda su fuerza y su conocimiento militar para formar este nuevo ejército de Dios, ejército espiritual, llamado comúnmente los jesuitas. Los jesuitas, ¿ok? Así que cuando el Concilio de Trento comenzó a funcionar,
ya la orden de los jesuitas había reclutado varios intelectuales, los cuales fueron pivotales en conseguir crear una estrategia para atacar a los protestantes. ¿Cuál fue esa estrategia? Pues usar la Biblia, pero mal interpretar algunos pasajes para hacer creer que lo que los reformadores decían en contra del Papa o en contra de la Iglesia, identificándola como la Babilonia o identificando al Papa como el Anticristo, la estrategia de los jesuitas, en este caso hay dos nombres, ¿verdad? Rivera y Alcázar, estos dos crearon un sistema, uno llamado preterismo y otro llamado futurismo. Y lo presentaron aquí en Trento. Ahora, para hacer sencilla, ¿verdad?, la idea, el preterismo significaba que todos los acontecimientos de Revelación y Daniel se habían cumplido en el remoto pasado. La bestia era Nerón, ¿verdad? Y todo lo que Apocalipsis decía de persecución se había cumplido con el Imperio Romano. Y el futurismo decía que todo lo que Revelación y Daniel mencionaban acerca del Anticristo y de la persecución, todo eso iba a ocurrir en un remoto futuro. Así que había dos extremos. Las cosas habían ocurrido muy allá atrás o las cosas iban a ocurrir muy allá adelante. De tal manera que la Iglesia Católica y el obispo de Roma quedaban limpios de cualquier acusación. Ese fue el resultado, o uno de los resultados, del Concilio de Trento. Ahora, entre paréntesis, una de estas teorías, la futurista, encontró acogida en las iglesias protestantes de nuestra época. Aunque ellos tal vez no lo saben, la idea de que el anticristo viene en el futuro, la idea del rapto, la idea de los 7 años de guerra de los judíos contra el anticristo, todo esto proviene de la teoría jesuita futurista. Ahora, nosotros, los adventistas del séptimo día, mantenemos nuestra posición historicista, es decir, vamos con la idea de los reformadores de que todos los acontecimientos ocurridos en el pasado enfocan la obra misteriosa del cuerno pequeño, del anticristo, durante la época cristiana. Incluso, ¿verdad?, cumplimiento de la profecía, decimos nosotros, profecía de los 1260 días, va del 538 de la era cristiana hasta 1798, que está un poquito atrás de nosotros. Así que no caemos nosotros en el engaño futurista. Pasemos el cuadrito y tenemos acá un esquema de países que aceptaron la reforma y países que rechazaron la reforma. Tenemos, ¿verdad?, que Zwinglio trabajó en Suiza, Lutero en Alemania, Calvino en Ginebra, y hubo algunos otros en Checoslovaquia, como Haas y Jerónimo, pero hubo otros lugares donde no se aceptó la reforma. Y ustedes tienen aquí el color amarillo. Este color amarillo muestra todos los lugares donde no se aceptó la reforma protestante. Está Portugal, España, está Francia, ¿verdad? Está Italia. El color, ese color medio naranjito,
son los lugares o los países que aceptaron el luteranismo, ¿verdad? Y tienen aquí, ¿verdad? Está Sajonia, dice, ¿verdad? Que es Alemania. Está Austria, que es Prusia, ¿verdad? Está Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia. Ellos aceptaron el luteranismo. Y las islas británicas, el calvinismo. ¿Ok? Así que voy a hacer una maldad que no debería hacer, ¿verdad? Pero noten bien, hermanos. ¿Cuáles son los países más prósperos de Europa y cuáles son los países más atrasaditos de Europa? ¿Se dan cuenta? Lo que es Suiza, Austria, Alemania, Suecia, Holanda, son fuertes económicamente, son países modernos, son países pujantes. Los menos adelantaditos son Portugal, España, Francia, Italia. Eso para que tengan una idea del poder del Evangelio. La diferencia que puede hacer la palabra de Dios incluso en la prosperidad de un país. Lamentablemente nosotros hoy en día somos testigos de cómo se ha infiltrado a esos países con inmigración descontrolada para desestabilizar a esos países. Pasemos el cuadrito. Tenemos entonces que como rechazo a la reforma se produce persecución. Y uno de los casos más extremos tenemos ahí hasta la fecha, ¿verdad? 23 de agosto de 1572. ¿Qué pasó en Francia? Hugonotes es el nombre de los protestantes en Francia. Y como Francia rechazó la reforma, entonces la Iglesia Popular animó a los franceses a que destruyeran a la naciente Iglesia Protestante. En esa fecha, 23 de agosto, es la matanza de San Bartolomé. Ustedes pueden revisar en la internet, encuentran, ¿verdad?, cifras. Aproximadamente en esa noche, unos 50,000 protestantes fueron sacados de sus casas y degollados en la vía pública por el solo hecho de insistir en que la Biblia era la regla de fe y práctica para el cristiano. Ahora, todo tiene consecuencia. Y vamos a ver la consecuencia acá. La consecuencia en Francia y en otros países por rechazar el Evangelio o rechazar a Jesucristo, porque de acuerdo a Apocalipsis 11, Francia vuelve a crucificar a Jesús en la persona de sus hijos. Entonces, como consecuencia, surge en Francia una filosofía nueva que no se había visto antes. Esta filosofía nueva es, ¿qué cosa? Ahí está. El ateísmo. ¿Qué cosa es el ateísmo? Exactamente, ¿verdad? Es la negación de Dios. Como Faraón, ¿verdad? Que dijo, ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová y tampoco voy a dejar ir al pueblo. Así dijo Faraón. Bueno, a Francia durante el tiempo de la Revolución se la compara con Egipto. Y también se la compara con Sodoma. Porque como rechazaron la pureza del Evangelio, se envilecieron en sus pecados. Tratando de desterrar a Dios del país, se despertó en ellos un odio tan grande contra Dios que dijeron, ¿de dónde salió la semana?
la semana de 7 días. Ellos dijeron, salió de la Biblia. Y nosotros no queremos saber nada de la Biblia ni de Dios. Así que cambiaron el ciclo semanal e hicieron una semana de 10 días. Trabajaban 9 días y descansaban el 10º. Esto lo pueden encontrar en el libro Conflicto de los Siglos. Dice que hasta las bestias se morían por el exceso de trabajo. No se ajustaban al nuevo sistema de trabajo. Y al final vieron que no resultó y lo volvieron otra vez al ciclo de 7 días. Pero se levantaron contra todo lo que era Dios. Durante esta revolución, ¿verdad? Porque todo esto va a llevar a una revolución. Las mismas manos que habían dado muerte a los protestantes se volvieron en contra de los antiguos sacerdotes de la Iglesia Popular. La Revolución Francesa ocurrió porque el pueblo se cansó de los abusos. Ustedes saben que los nobles, la monarquía, los reyes, los príncipes vivían en lujos en Francia cuando el pueblo tenía que comer basura. Entonces la reacción del pueblo fue tal que derrocó la monarquía. Pero cuando vieron que cayeron, porque al final al rey y a la reina los llevaron a la guillotina, y a los nobles también, pero no quedaron conformes, así que comenzaron a llevar a los religiosos, porque dijeron, este abuso de los reyes y de los nobles en contra del pueblo francés no hubiera sido posible si la iglesia no los hubiera apoyado. Porque la iglesia participaba de los mismos vicios y los mismos lujos que la monarquía y que los nobles. Así que así como matamos a los nobles, también vamos a matar a los religiosos. Y se fueron en contra de la iglesia. La historia dice que muchos de esos templos fueron convertidos en establos. Donde antes se decía misa, ahora se ordeñaban las vacas. El pueblo estaba harto de las doctrinas de la Iglesia Popular. Lamentablemente, identificaron a Dios con esta iglesia. Y al rechazar a la iglesia, rechazaron a Dios. Por eso que, de acuerdo al cuadrito que ustedes ven ahí, ellos dijeron, ya no queremos a Dios, nosotros queremos a la razón. Nuestro Dios va a ser la inteligencia humana. Eso dijeron en Francia, en esos años. Y vamos a representar a la razón con una mujer hermosa, dijeron. Y buscaron ahí en París, la historia dice, ¿verdad? Una prostituta muy famosa en París. La pusieron en un trono, le hicieron una procesión por las calles de París y la entraron a Notre Dame, una de las catedrales más grandes ahí en París. La entraron, dice, la pusieron sobre el altar mayor, sentada, y proclamaron, ciudadanos franceses, ahora esta es la única diosa ante la cual ustedes se van a arrodillar. La diosa de la razón, la diosa de la inteligencia humana. ¿Se dan cuenta hasta dónde puede llegar el hombre cuando rechaza el Evangelio, cuando rechaza la palabra de Dios? Pasemos al cuadrito, por favor. ¿Cuál fue la cosecha que tuvieron? Ahí está, el reinado del terror. Después de rechazar el gobierno y de rechazar a la iglesia y de rechazar a Dios y de honrar a la razón, nadie estuvo seguro. Nadie estuvo seguro. Usted era gobernador hoy día y entonces decía, el hermano Salgado no me cae bien, así que lo voy a mandar a guillotinar. Venían los guardias, tomaban al hermano Salgado a la guillotina. Al día siguiente
Otro personero decía, Arriaza no me cae bien, es enemigo de la revolución. Venían los guardias, me agarraban a mí, a la guillotina. Y así, nadie estaba seguro. Miles eran cortados, ¿verdad? Cada día, tac, tac. Esa máquina, ¿verdad? Fue un invento satánico, seguramente, porque no daba abasto. Y había muchas de esas guillotinas. Se evitaban gastar en balas, ¿verdad? Cortaban cabezas, ta, 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 ta. La sangre corría por las calles de París. Y por eso se le llama el reino del terror, porque nadie estaba seguro. Había que huir de ahí. No había que tomar un cargo público, ¿verdad? Así como pasa ahora en México. Usted se presenta como alcalde, como candidato y corre riesgo de muerte, ¿verdad? En ese tiempo también, si usted quería un cargo público, arriesgaba su cuello. Así que podríamos decir, como dijo un gran autor por allí, pásalo nomás, hermano. Podríamos decir la siguiente frase. Francia rechazó la reforma y cosechó ¿qué? La revolución. Rechazó el evangelio y cosechó el reinado del terror. Por eso Dios dice en su palabra que Él quiere paz para nosotros. Él quiere darnos bendición. Pero muchas veces le damos vuelta a la espalda y vamos por otro camino. Y nos llega mucha tristeza, mucho dolor, pero no es el plan de Él. Él dice, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Si Él pone delante de nosotros la vida. Otra consecuencia, ¿verdad?, de esta bestia que sube del abismo, no les había dicho, ¿verdad?, pero Apocalipsis 11:7, que habla de la bestia que sube del abismo, si usted va al libro Conflicto de los Siglos, al capítulo La Biblia y la Revolución Francesa, va a encontrar que se aplica a esta bestia que sube del abismo al ateísmo. Ateísmo organizado. Así que tenemos a esta bestia o al ateísmo que se levanta no solamente contra la Iglesia Católica en Francia, sino que también trata de eliminar la influencia católica en el mundo. En aquel tiempo, en ese año, 1798, los que gobernaban a Francia era el directorio francés, era un directorio revolucionario. Estaba compuesto de 5 integrantes. En aquel tiempo también, de ese directorio, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Francia era, ¿se acuerdan? ¿Quién mandaba las Fuerzas Armadas en Francia durante el tiempo en que el directorio gobernaba Francia? En esta fecha. Muy bien, Napoleón Bonaparte. Así que el directorio francés dio la orden a Napoleón y le dijo, mire general, esta idea de que haya una iglesia que además sea un Estado, que tenga territorios, que tenga ejércitos, que mande en el mundo un poder político, religioso, eso no puede ser. Así que la orden para usted, general Napoleón, es que vea la manera de eliminar la cabeza de esta iglesia. Así que Napoleón habló con un general de él, que se llamaba Alejandro Berthier, y le dijo, toma un ejército, anda a Roma y elimina al Vaticano. Y Alejandro Berthier llegó cuando el Papa Pío VI estaba celebrando su cumpleaños. Lo sacaron de la capilla donde era la celebración y le dijeron, Señor, usted en este momento deja de ser Papa y pasa a ser prisionero de la revolución. Y entonces los diarios franceses de la época, en los encabezados principales decía,
Se acabó el fraude más grande de todos los tiempos. Se ha eliminado la Iglesia Católica. Se le ha dado un golpe de muerte a este poder. Y todos creían que nunca más iba a resurgir. Esa es la herida de muerte, ¿verdad? Pero ustedes saben mejor. Lo que los franceses no sabían era que la Biblia decía que la herida mortal sería sanada. ¿Podemos pasar el cuadrito? Así que tenemos, posterior al año 1798, tenemos que el espíritu de la época es este. Ahí está. La negación de Dios, según Salmos 14:1 dice, dijo el necio en su corazón. ¿Qué dijo el necio? ¿Nunca han escuchado ese pasaje? Salmo 14:1. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Ese es el espíritu del ateísmo, la negación de Dios. Y el ateísmo se manifiesta, no sé si lo alcanzan a ver ustedes ahí, ¿verdad? Está el ateísmo, está el evolucionismo, está el marxismo, política sin Dios, el existencialismo ateo y el agnosticismo. Es el espíritu que modela el pensar universitario. Es el espíritu que tienen los grandes pensadores de la época. Cuando un joven adventista va a la universidad, lo primero que recibe es el balde de agua fría del ateísmo. Lo ridiculizan, le dicen que está anticuado, que Dios no existe, de por qué es cristiano, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es el espíritu de las enciclopedias, es el espíritu que permea la sociedad. Aún en las escuelas básicas y secundarias se enseña el evolucionismo. Aún este espíritu ha penetrado la religión con la idea de que hay un evolucionismo teísta. Es decir, es cierto que Dios existe, pero igual las especies fueron evolucionando. Y muchas cosas como esa. Es el espíritu de la época. Ahora, esto va a terminar, hermanos. Va a terminar con la segunda bestia de Apocalipsis 13. ¿Podemos pasar el cuadro, por favor? En Apocalipsis 12:16 dice, pero la tierra ayudó a la mujer. La persecución que la serpiente había lanzado contra la iglesia en Europa, dice había lanzado agua como un río para ahogar la iglesia en Europa, dice que la tierra permitió que la mujer no se ahogara, sino que la tierra, dice, abrió su boca y tragó el río. Eso simboliza la venida de los perseguidos a un nuevo continente. El continente de la bestia que sube de la tierra, de la bestia que tenía dos cuernitos semejantes a un cordero, pero hablaba como dragón. Abran su Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Apocalipsis 13, versículo 11. Ahí dice, vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba ¿cómo? Como dragón. Es decir, pasemos un poquito el cuadro, por favor. Es decir, que una nación cuyos principios básicos iban a ser libertad civil y libertad religiosa. Una nación como Estados Unidos, que iba a crecer de un puñado de perseguidos a ser una nación poderosa, cuyas principales virtudes iban a ser un gobierno sin rey, un gobierno del pueblo, para el pueblo,
una república, no una monarquía. Libertad civil. Y también el otro cuernito, ¿verdad? Simbolizando la libertad religiosa. Un país con una iglesia que no iba a tener a un papa como jefe, sino que iba a ser una iglesia libre, una iglesia con libertad de conciencia. Así que tenemos ese corderito, ¿verdad? No corderito, ¿verdad? Porque dice que era una bestia. Los cuernos eran de cordero. Los cuernos simbolizaban libertad civil, libertad religiosa. Pero en el fondo es una bestia. ¿Y va a hablar cómo? Va a hablar como dragón. ¿Cuándo comienza a hablar como dragón? Cuando empieza a repudiar estos principios de libertad. Todavía no ocurre, pero vamos cerca, vamos para allá. El día, por ejemplo, que ustedes escuchen que la Corte Suprema empieza a estudiar el caso de la primera enmienda de la Constitución, donde dice que cada persona es libre de escoger cómo adora, ¿verdad? El gobierno dice no hará ninguna ley que prohíba el libre ejercicio de la religión, ni tampoco va a promover una iglesia en particular. Y que va a dar libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de reunión, etc. Cuando ustedes vean que la Corte Suprema empieza a poner en tela de juicio esta primera enmienda de la Constitución, usted va a saber que estamos cerquita de que esta nación va a empezar a hablar como dragón. ¿Se acuerdan cuál fue la lectura bíblica? Véanla, Apocalipsis 13, versículo 16 y 17. Y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Podemos pasar el cuadrito, por favor? Así que el futuro es este. Futura legislación apunta a anular las libertades individuales. Ya la gente no va a ser libre para escoger, sino que va a ser presionada o va a ser impulsada por decretos del gobierno para tener una religión que aprueba el gobierno. Y se volverá a crear ese sistema de unidad que Dios tanto aborrece, el sistema donde la iglesia va unida al Estado y donde las autoridades civiles usan penas, persecución, cárcel y muerte para obligar a la gente a seguir una religión determinada. ¿Ok? Y ahí tenemos el cuadrito, dice que viene el día en que va a ser tal el control que probablemente ya no vamos a tener la facilidad de usar dinero, cash, para hacer nuestras transacciones comerciales, sino que vamos a tener tarjetas, vamos a tener números, y ahí dice, ¿verdad? Sin tener esa identificación mundial, porque no es solamente de Estados Unidos, sino que cuando Estados Unidos comience con estos movimientos, todo el globo va a seguir el ejemplo. Se le llama globalismo, ¿verdad? Y va a haber una tarjeta única global. Usted con esa tarjeta va a poder, como dice ahí, tomar un tren, comprar un carro o volar en un avión. Dice, entrar a un edificio federal, abrir una cuenta de banco, tener un trabajo, manejar un carro, todo con esa tarjeta.
con ese número de identificación. Por eso la Biblia dice que ninguno va a poder comprar ni vender si no tiene el número o la marca, claro, porque viene un sistema mundial de control. Tremendo. Eso es lo que apuntamos en el futuro. Pero hubo generaciones de cristianos en este mundo que sufrieron cosas peores. Porque qué cosa peor que lo despedazaron las fieras, ¿verdad? Como los primeros cristianos. O ser quemado en la hoguera, o ser dejado morir de hambre, o ser torturado hasta morir, como durante la Edad Media y la Inquisición, ¿verdad? Inventaban muchas torturas para hacer sufrir a los hijos de Dios hasta que los mataban. Así que no es nada nuevo que la iglesia va a ser puesta en el fuego de la prueba. Ahora, ¿cuál sería para nosotros la mejor manera de prepararnos? La oración y la escritura, ¿verdad? Pasemos el cuadrito, por favor. Jesús dijo, ¿qué dijo? Mi reino no es de este mundo. Pilato le preguntó, ¿de dónde eres tú? Y él le dijo, no, mi reino no es de aquí. Porque si mi reino fuera de aquí, tendría miles de seguidores que pelearían por mí para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero tú ves, no hay nadie que pelee por mí, porque mi reino no es de aquí, mi reino es de allá. Así que yo puedo sufrir cualquier cantidad de maltratos, porque mi objetivo no es crear un mundo aquí. Mi objetivo es llevar mis hijos a otro mundo, a un mundo diferente. ¿Y el último cuadrito, hermano, por favor? Jesús es la verdad. Él es el único que puede hacer la diferencia en tu vida. Él sufrió por mí. Él sufrió por ti. Y si nosotros tenemos delante nuestro un panorama que a veces consideramos que es un poco negro, siempre tenemos que recordar que más allá de la prueba está la venida de Jesús. La prueba no es el final. El final es la recompensa que el Señor tendrá para los fieles. Es el fin del conflicto. Es el cielo lleno de ángeles custodiando la presencia de nuestro Salvador que viene a rescatar a su pueblo. ¿Qué es lo que dice Juan 8:32? Y conoceréis la verdad. ¿Y qué era la verdad? ¿Y qué era la verdad? Ahí dice. Y la verdad os hará libres. Libres del temor. Libres para vivir la vida cristiana basados en un escrito está. Libres de tener paz. Libres para tener perdón. No importa lo que venga. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios los bendiga a ustedes. Dios ha delineado el mapa con claridad de dónde venimos y hacia dónde vamos. No vamos a la persecución. Vamos al fin del conflicto. Vamos a la recompensa final. Vamos al encuentro con Jesús. Que Dios les bendiga, que Dios les dé ánimo y sigamos adelante con fe y con valor. Feliz sábado.